Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a meternos en un tema que sinceramente a mí me toca muy de cerca y estoy segura de que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de esas situaciones, esos silencios que en lugar de traer paz o reflexión, acaban por enfermar. Esos silencios forzados que aunque parezcan anodinos, pueden estar desgastando nuestra energía, nuestras relaciones y hasta nuestro bienestar emocional. ¿Alguna vez se han sentido así? Como si una conversación, una situación o incluso una ausencia de comunicación estuviera asfixiándolos, pero sin poder ponerle un nombre exacto. Pues de eso vamos a hablar hoy, de esos silencios que, lejos de ser un bálsamo, se convierten en una enfermedad silenciosa, y cómo podemos empezar a sanar. Y antes de que se me olvide, si este tipo de temas les interesan y quieren seguir explorando conmigo, no olviden darle a ese botón de suscribirse, es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. A ver, ¿qué es un silencio forzado? Piénsenlo bien. No me refiero al silencio que elegimos para meditar, para leer un buen libro o para simplemente disfrutar de la tranquilidad. Hablo de esos momentos en los que el silencio se impone, en los que las palabras no salen, o peor aún, en los que las palabras que deberían salir se quedan atrapadas. Es como tener algo importante que decir, una necesidad de expresar un sentimiento, una queja, un deseo, una duda, y encontrarse con una pared invisible. Esa pared puede ser la otra persona, que no está receptiva, o puede ser uno mismo, que tiene miedo, inseguridad o simplemente no encuentra la forma de comunicar lo que siente. Y ahí es donde empieza la enfermedad, porque ese silencio no resuelve nada, al contrario, lo que hace es acumular. Acumula resentimiento, acumula frustración, acumula malentendidos. Imaginen, por ejemplo, una pareja. Llevan un tiempo sintiendo que algo no va bien. Hay pequeñas distancias, miradas esquivas, conversaciones superficiales. Uno de los dos o ambos siente que hay algo importante que abordar, quizás una falta de atención, un problema de comunicación, un desacuerdo fundamental. Pero en lugar de sentarse y tener esa conversación difícil pero necesaria, el silencio se instala. Ya se le pasará, piensa uno. No quiero crear un conflicto, dice el otro. Y así el silencio se convierte en un colchón que oculta el problema, pero no lo soluciona. Con el tiempo, ese silencio empieza a pesar. Las pequeñas incomodidades se convierten en grandes distancias. La frustración se acumula en el estómago, la tristeza se instala en el pecho. La persona empieza a sentirse ignorada, incomprendida, e incluso, a veces, culpable, aunque no sepa por qué. Esa es la enfermedad del silencio forzado en las relaciones. Pero no solo se da en las relaciones de pareja, ¿verdad? Piensen en el ámbito familiar. Un padre que no habla con su hijo sobre sus miedos, una madre que no expresa su preocupación por el futuro de su hija. O en el trabajo. Un empleado que no puede expresar su desacuerdo con una decisión, un compañero que no se atreve a pedir ayuda. En todos estos casos el silencio, impuesto o autoimpuesto, crea una brecha. Y esa brecha se va haciendo cada vez más grande, más difícil de cruzar. Lo que a mí me enferma de estos silencios es que son una negación de la realidad, una forma de evitar el crecimiento. La vida está llena de momentos que requieren comunicación, que exigen que nos expresemos. Si nos quedamos en silencio ante las dificultades, estamos permitiendo que esas dificultades se enquisten. Es como si tuviéramos una herida y en lugar de limpiarla y vendarla, la ignoramos y esperamos que se cure sola. Lo más probable es que se infecte. Y no solo se trata de los problemas que no se resuelven, sino de la energía que se consume. Imaginen estar pensando constantemente en algo que quisieran decir, dándole vueltas a cómo decirlo, preocupados por la reacción del otro. Esa energía mental es agotadora. Es como tener un grillete invisible que te ata, que te impide avanzar. Y lo peor es que al final, muchas veces ese silencio no sirve de nada. La situación no mejora, y la persona se queda con la carga emocional. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Lo primero y más importante es ser conscientes de que estamos ante un silencio forzado. Reconocerlo es el primer paso para romperlo. A veces, simplemente ponerle nombre a lo que nos pasa ya es un alivio. Me siento incómodo porque no he podido decir lo que pienso sobre esto. O me preocupa que este silencio entre nosotros se esté haciendo demasiado grande. Luego hay que empezar a considerar la posibilidad de hablar. Y sé que esto puede dar mucho miedo.
Miedo al conflicto, miedo al rechazo, miedo a no ser entendido. Pero piensen en la alternativa, seguir en ese estado de malestar. ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar? ¿Qué les está costando ese silencio en términos de felicidad, de paz interior, de calidad de sus relaciones? A veces, la clave está en la forma. No es lo mismo decir, tú siempre haces esto mal, que me siento un poco frustrado cuando ocurre esto, y me gustaría que pudiéramos buscar una solución juntos. El lenguaje que usamos es fundamental. Enfocarse en los sentimientos propios, en el yo en lugar del tú, puede abrir puertas a la comunicación en lugar de cerrarlas. Yo me siento. En lugar de tú me haces sentir. Y si la otra persona no está receptiva, si sigue imponiendo el silencio, entonces puede que tengamos que reevaluar la relación. Porque una relación sana, sea del tipo que sea, implica una comunicación bidireccional. Un silencio forzado prolongado, donde una parte insiste en no hablar y la otra no encuentra la manera de hacerse escuchar, es una señal de alarma. En mi propia experiencia, he aprendido que postergar esas conversaciones difíciles solo hace que se vuelvan más pesadas. Es como dejar que la bola de nieve ruede cuesta abajo, cada vez se hace más grande e incontrolable. Cuando te atreves a hablar, incluso si la conversación es incómoda, sueles sentir un alivio. Puede que no todo se resuelva en ese momento, pero has abierto una puerta, has puesto sobre la mesa lo que estaba oculto. Y eso ya es un avance. Recuerdo una situación, hace tiempo, en la que tuve un desacuerdo importante con una amiga. Había cosas que me molestaban, que sentía que no se estaban teniendo en cuenta en nuestra amistad. Pero me daba un poco de reparo decirlo, no quería parecer que me estaba quejando o que era conflictiva. Así que durante un tiempo me quedé callada. Pero ese silencio me estaba haciendo sentir mal, distante. Empecé a darle vueltas a las cosas, a imaginar escenarios peores, a acumular resentimiento. Finalmente reuní el valor y decidí hablar con ella. Le expliqué cómo me sentía, usando ese yo siento que les comentaba. Y para mi sorpresa, ella fue muy receptiva. Escuchó, entendió e incluso compartió sus propias inquietudes. Esa conversación, que tanto temía, terminó fortaleciendo nuestra amistad. Hubo momentos de tensión, claro, porque no fue una charla fácil, pero el hecho de haberla tenido, de haber roto ese silencio, fue liberador. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de la autocompasión también. A veces nos culpamos por no ser capaces de expresarnos, por tener miedo. Pero es importante recordar que todos tenemos nuestros límites, nuestras vulnerabilidades. El objetivo no es ser perfectos en la comunicación, sino intentar comunicarnos mejor, paso a paso. Otro aspecto crucial es aprender a identificar cuando el silencio es una herramienta de manipulación. A veces una persona usa el silencio para castigar, para controlar o para evitar responsabilidades. Ese tratamiento del silencio es profundamente dañino y es algo que debemos reconocer y, si es posible, poner límites. No se trata de un silencio reflexivo, sino de un arma. Y ante un arma lo mejor es defenderse y la defensa aquí es, precisamente, no caer en la trampa del silencio mutuo o de la resignación. El silencio forzado, en definitiva, enferma porque nos roba la autenticidad. Nos obliga a ocultar quiénes somos realmente, qué sentimos, qué pensamos. Y cuando nos acostumbramos a ocultar partes de nosotros mismos, empezamos a perdernos. Nos volvemos extraños para nosotros mismos y para los demás. La salud, tanto física como mental, está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de expresarnos, de compartir nuestras vivencias, de conectar con los demás a un nivel profundo. Los silencios que nos enferman son aquellos que nos aíslan, que nos impiden esa conexión, que nos fuerzan a vivir una realidad que no es la nuestra. Así que la próxima vez que se encuentren ante un silencio que les pesa, que les incomoda, que les genera malestar, párense a reflexionar. ¿Es un silencio necesario, elegido? ¿O es un silencio que los está enfermando? Si es lo segundo, les animo con todo el cariño del mundo a buscar la forma de romperlo. Empiecen poco a poco con personas de confianza, practicando ese lenguaje del yo siento. Y recuerden, cada pequeño paso hacia la comunicación es un paso hacia su propia sanación. Para concluir, hemos hablado de que son esos silencios forzados que, lejos de ser un respiro, pueden convertirse en una carga pesada, erosionando nuestras relaciones y nuestro bienestar.
Hemos visto cómo se manifiestan, los efectos negativos que tienen y, lo más importante, hemos reflexionado sobre la necesidad de ser conscientes de ellos para poder empezar a romperlos. La clave está en la valentía de expresar lo que sentimos, en la elección de las palabras adecuadas y en la comprensión de que la comunicación es una vía de doble sentido. Romper el silencio, aunque a veces de miedo, es un acto de amor propio y de amor hacia los demás. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión de hoy. Espero de corazón que les haya sido útil y que les anime a abordar esos silencios que quizás han estado ignorando. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Cómo han logrado superar esos silencios forzados? Déjenmelo todo en los comentarios, porque sus experiencias son valiosísimas y nos enriquecen a todos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no duden en darle a ese me gusta que tanto nos motiva. Compártanlo con quienes crean que puedan beneficiarse de él y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.